La profecía espeluznante del Papa Francisco. En los últimos años, varias fuentes han comenzado a hablar sobre una profecía espeluznante relacionada con el Papa Francisco. A lo largo de su pontificado, ha habido rumores y reportes sobre visiones y advertencias de la Virgen María que habrían sido comunicadas al Papa a través de los llamados mensajes celestiales. Muchos de estos mensajes se presentan como advertencias sobre el futuro de la humanidad, conflictos globales y el destino espiritual de la Iglesia Católica. Uno de los aspectos más impactantes de esta supuesta profecía es la advertencia que la Virgen María habría hecho al Papa Francisco sobre la necesidad urgente de una conversión global, así como la importancia de preservar la fe en tiempos de incertidumbre. Estos mensajes insisten en que el mundo está en un punto crítico y que es crucial que las personas se alineen con los principios cristianos, tanto en lo personal como en lo colectivo, para evitar catástrofes inminentes. Según estas historias, la Virgen María habría alertado al Papa sobre una serie de eventos catastróficos que afectarían al planeta, incluyendo cataclismos naturales, guerras y crisis económicas. El Papa, consciente de las tensiones globales y el alejamiento de la fe en muchas partes del mundo, tomaría estos mensajes con seriedad, aunque siempre bajo el enfoque de la misericordia divina y el llamado a la conversión. El vínculo con las apariciones marianas. Es importante destacar que muchas de las historias sobre advertencias de la Virgen María a los papas a lo largo de la historia se relacionan con las famosas apariciones marianas, como las ocurridas en Fátima, Lourdes y Medjugorje, entre otras. En el caso de Fátima 1917, la Virgen María habría hecho varias profecías sobre el futuro del mundo, algunas de las cuales se interpretaban como señales de catástrofes o pruebas difíciles para la humanidad. Sin embargo, la interpretación de estas profecías ha sido objeto de debate a lo largo de los años, y muchas de las revelaciones no se han hecho públicas en su totalidad. En cuanto a la relación con el Papa Francisco, algunos sostienen que su mensaje de esperanza y misericordia tiene paralelismos con las advertencias recibidas en otras apariciones, las cuales llaman a la humanidad a arrepentirse y regresar a los principios cristianos. La respuesta del Papa Francisco. El Papa Francisco, conocido por su énfasis en la humildad y la misericordia, ha hablado en varias ocasiones sobre el Apocalipsis, la conversión y la importancia de la oración. Sin embargo, nunca ha confirmado de manera oficial que haya recibido mensajes privados de la Virgen María con un contenido similar al que se menciona en estas profecías espeluznantes. De hecho, el Vaticano es muy cuidadoso al tratar temas relacionados con revelaciones privadas, ya que el proceso para que sean reconocidas oficialmente es largo y riguroso. En sus homilías, Francisco ha subrayado la necesidad de estar preparados espiritualmente para los tiempos difíciles, pero siempre bajo un enfoque de esperanza, fe y acción moral. Ha insistido en que la Iglesia debe ser un faro de luz en medio de la oscuridad del mundo, ayudando a las personas a enfrentar las dificultades con una actitud de fe y amor. Reflexiones finales. La profecía espeluznante del Papa Francisco que circula en ciertos medios es una mezcla de temas de gran carga simbólica y doctrinal, pero no debe tomarse como una advertencia oficial de la Iglesia. Es fundamental abordar este tipo de historias con cautela, entendiendo que en la Iglesia Católica el discernimiento espiritual es crucial y que los mensajes privados de la Virgen María deben ser evaluados cuidadosamente para discernir su autenticidad. La figura del Papa Francisco y su mensaje de misericordia y esperanza son un recordatorio de que, más allá de las interpretaciones apocalípticas, el llamado central del cristianismo sigue siendo el amor incondicional y la fe en un futuro mejor. La Virgen María como figura de advertencia. A lo largo de la historia, las figuras religiosas como la Virgen María han sido vistas por muchos como intermediarias entre los seres humanos y lo divino. Las apariciones de la Virgen, desde Lourdes hasta Fátima, han sido testigos de mensajes que advierten sobre las calamidades y el destino de la humanidad, pero siempre con el propósito de traer a las personas al arrepentimiento y a la conversión. Según los relatos de estas apariciones, el mensaje nunca es de desesperanza, sino una llamada urgente a cambiar el rumbo hacia la fe y la oración. En el contexto de las supuestas advertencias recibidas por el Papa Francisco, se resalta la idea de que la Virgen María, como Madre amorosa,
Advierte de las consecuencias del pecado y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Sin embargo, estas advertencias se presentan siempre con la esperanza de que la humanidad pueda cambiar, regresar a los caminos de la moral y la justicia, y así evitar las tragedias que parecen inminentes. El papel del Papa Francisco en la actualidad. El Papa Francisco ha sido un pontífice caracterizado por su cercanía a los más pobres y marginados, así como por su llamado constante a la paz mundial. Su encíclica Laudato Si, por ejemplo, subraya la importancia de la protección del medio ambiente como una forma de preservar el futuro del planeta y el bienestar de las generaciones futuras. Además, el Papa ha sido un ferviente defensor del diálogo interreligioso y de la necesidad de una ética universal basada en los principios cristianos de amor y justicia. Es en este contexto de mensajes de compasión y solidaridad global donde las supuestas advertencias de la Virgen María encajan. En un mundo cada vez más polarizado y marcado por conflictos políticos, sociales y ambientales, las voces que llaman a la conversión y a la acción solidaria se vuelven más necesarias que nunca. La idea de que el Papa Francisco estaría siendo llamado a transmitir estos mensajes es coherente con su enfoque pastoral, que siempre ha priorizado el bien común y la unidad de la humanidad frente a los desafíos globales. La teología detrás de las profecías. Las advertencias atribuidas a la Virgen María en las profecías sobre el futuro del mundo tienen una base en la teología católica, especialmente en lo que se refiere a las visiones apocalípticas que se encuentran en las Escrituras. El Apocalipsis de San Juan, por ejemplo, es un texto que describe el fin del mundo de manera simbólica, pero también invita a la conversión y al arrepentimiento. Muchas de las profecías marianas que circulan hoy se basan en esta tradición apocalíptica, pero siempre con el mismo objetivo, llevar a las personas a reflexionar sobre su vida espiritual y sus acciones. En este sentido, las profecías sobre el Papa Francisco y las advertencias de la Virgen María pueden entenderse como una llamada a la conversión personal y colectiva. No se trata de predecir el fin, sino de exhortar a la humanidad a cambiar antes de que las consecuencias de sus decisiones se vuelvan irreversibles. La profecía espeluznante no es tanto una predicción fatalista, sino una invitación a reflexionar sobre el rumbo que estamos tomando como humanidad. La interpretación de los mensajes marianos. En cuanto a la interpretación de los mensajes marianos, es importante recordar que la Iglesia Católica distingue entre revelaciones públicas, como las contenidas en la Sagrada Escritura, y las revelaciones privadas, como las apariciones y mensajes recibidos por los místicos. Las revelaciones privadas no son consideradas dogma de fe, pero la Iglesia reconoce que pueden ser útiles para la edificación espiritual de los creyentes. A lo largo de la historia, muchos videntes han afirmado haber recibido mensajes de la Virgen María que han sido luego evaluados por la Iglesia. Algunos de estos mensajes han sido aprobados oficialmente, como las apariciones de Fátima, mientras que otros se han mantenido en un estado de espera o han sido rechazados. Por lo tanto, aunque las historias sobre las advertencias de la Virgen María al Papa Francisco tienen un aire de misterio, es crucial entender que, hasta ahora, no hay una confirmación oficial por parte del Vaticano que las respalde. La importancia del discernimiento en tiempos de crisis. La proliferación de este tipo de historias es también una invitación al discernimiento en tiempos de crisis. En una era en la que las noticias sensacionalistas y los relatos apocalípticos se difunden rápidamente, es esencial que los fieles y creyentes sigan las enseñanzas oficiales de la Iglesia, buscando la verdad en la oración, el estudio de las Escrituras y la orientación pastoral de sus líderes espirituales. El Papa Francisco, al igual que sus predecesores, ha hablado en numerosas ocasiones sobre la importancia de mantener una vida espiritual sólida y un compromiso firme con los valores cristianos, especialmente en momentos de incertidumbre. Para el Papa, las advertencias de la Virgen no son motivo de temor, sino un llamado a la conversión y la renovación interior. Conclusión, un mensaje de esperanza en medio del caos. Aunque las historias sobre las profecías y las advertencias marianas del Papa Francisco pueden resultar impactantes y a veces alarmantes,
Su propósito central parece ser el de recordar a la humanidad su necesidad de regresar a la fe y a los principios éticos fundamentales. En un mundo plagado de conflictos y problemas globales, el llamado de la Virgen María, a través de estos mensajes, es un recordatorio de que la verdadera paz solo se encuentra en la reconciliación con Dios y con los demás. El Papa Francisco, en su rol como líder espiritual, sigue haciendo un llamado a la oración, la conversión y la acción. Su mensaje es claro: incluso en tiempos de crisis, la misericordia de Dios es infinita y siempre hay oportunidad para el arrepentimiento y el cambio. Es este mensaje de esperanza lo que debería prevalecer por encima de cualquier temor infundado sobre el fin del mundo. La profecía espeluznante que algunos vinculan con el Papa Francisco y las advertencias de la Virgen María no debe ser interpretada como una predicción apocalíptica de catástrofes inevitables, sino como una llamada urgente a la conversión, la reflexión y la acción moral en tiempos de gran turbulencia global. Si bien las historias sobre visiones y mensajes marianos han sido parte de la tradición católica, siempre han tenido un propósito claro: invitar a la humanidad a regresar a la fe, a la práctica de los valores cristianos y a la búsqueda de la paz. El Papa Francisco, fiel a su vocación, ha subrayado que el camino hacia la esperanza no pasa por el miedo ni por el fatalismo, sino por la misericordia y el arrepentimiento. En este sentido, las advertencias de la Virgen María, como los mensajes de otros místicos a lo largo de la historia, no son meras amenazas, sino una oportunidad para la reflexión espiritual profunda, que tiene como objetivo ayudarnos a reconectar con lo que realmente importa: nuestra relación con Dios y con los demás. El mensaje central de la Iglesia, guiado por el Papa Francisco, sigue siendo el de la esperanza. En tiempos de caos y crisis, la conversión personal y colectiva, la solidaridad y la fe en la bondad de Dios ofrecen la verdadera vía para superar cualquier adversidad. El llamado a la acción moral y al amor incondicional por el prójimo es la respuesta que, como humanidad, debemos abrazar con seriedad. Es en este tipo de mensaje donde radica la verdadera esencia del cristianismo, no en el temor al fin, sino en la transformación a través de la fe y la misericordia divina. Por tanto, más allá de las teorías sensacionalistas y las narrativas apocalípticas, lo que realmente nos invita la Iglesia y el Papa Francisco es a tener un corazón abierto, dispuesto a la conversión y a la compasión. Porque, en última instancia, el amor y la esperanza cristiana siempre prevalecen sobre la oscuridad y el miedo.